No sabemos narrar en cine, ponemos letritas con una canción. Toda información complementaria en otros medios de la franquicia cuenta como falencia en las películas live action. Para continuar con esto y ser lo más justa posible, debo guardar cosas en la presión de la objetividad. El hecho de que sean las únicas películas de la saga que vi en cine, y esto podría aumentar el disfrute de ellas, y que soy Reylo Shipper. Y el hecho de que uno de los personajes principales luce como y suena, y de hecho es exactamente el mismísimo Adam Driver. Esta es la primera vez que el juego con las luces y colores de verdad intenta construir una narrativa que apoya el guión y enfatiza cosas que el diálogo no ha explicado totalmente. Estos elementos son utilizados en momentos puntuales, mas no en toda la película. Nunca es muy complejo, pero es algo que se agradece. Los escenarios no son totalmente idénticos a los de la trilogía cronológicamente anterior, pero son concordantes, en algunos pocos casos logran atmósferas misteriosas o místicas, pero tampoco son nada novedoso o innovador. Las persecuciones y secuencias de vuelo son más entretenidas y dinámicas, con distintos ángulos de cámara, interacción de personajes, obstáculos y dificultades constantes. La dirección de sonido está bastante bien y consigue atención en algunas escenas. Siento que algunos planos holandeses están de más, pero en general no tengo problemas con la dirección. En cuanto a la actuación, hasta el cast original mejora, pues con más de 30 años de experiencia en medio, algo tenían que hacer. El elenco en general es efectivo, mantienen un nivel decente durante toda la película. He de destacar el trabajo de Adam Driver, la mejor actuación en toda la franquicia, y no es porque tenga un crush en él. Incluso su voz con el modificador tiene matices de emoción y su lenguaje corporal lo distingue. Si bien casi siempre me quejo de esa tradición de texto inicial, en realidad nunca lo tomo en cuenta para calificar. Lo que considero es cómo la película expone el contexto narrado por el texto, si depende groseramente de él o no, y también cómo es la exposición en el resto del film. En el caso de The Force Awakens es que sorprendentemente la exposición lo hace bastante bien al contarnos cosas sobre los personajes. Se muestran pequeños detalles o diálogos necesarios para darnos a entender cosas mucho más grandes, como el que Rey tiene miedo de envejecer en Jakku, o el carácter errático de Kylo. La exposición incluso se las arregla para anticiparnos cosas para que cuando estas sucedan no se sientan abruptas. Otra cosa de la que la película echa mano para contarnos cosas sin tener que deletreárnoslas es a través de la interacción de personajes y diálogos estratégicos. Y no me malentiendan, no es que sea una obra maestra, solo reconozco que, a diferencia del resto de las películas de la saga, esta comienza a utilizar herramientas cinematográficas. Aunque lo haga de forma simple, cumple su propósito. Hablando de personajes, para la primera mitad de la película todo iba normal. Kylo se distingue de su antecesor, se muestra con un conflicto claro desde su primera aparición. Acertaron en no retratarlo como una máquina de matar, sino que, aunque sigue cometiendo atrocidades, se le nota humano y podemos ver muchos momentos de debilidad en él. Se establece como un antagonista mucho más interesante de lo que ya habíamos visto. Han Solo regresa con su Han Solo actitud y eso estuvo bien. Es obvio que quieren que Poe sea el Han de esta trilogía, pero fue totalmente olvidado al muy poco de empezar. Finn tiene sentido en su miedo y rencor hacia la Primera Orden, y me estaba creyendo totalmente su personaje hasta que no tiene ningún problema con disparar contra los troopers que intentaron detenerlo. Es decir, todos son niños hurtados, como tú. Recién presenciaste choqueado la muerte de uno de tus compañeros, pero ahora no te importan sus vidas. Incluso en la batalla del castillo de Takodana, cuando su objetivo era ir a buscar a Rey, se entretuvo un rato matando Stormtroopers para lucir su nuevo sable. Aún así, para la mitad de la película, llegas a entender que Finn y Rey se importan el uno al otro, siendo personas solitarias y traumatizadas. El drama cuando Finn decide huir y Rey se entristece por su partida al punto de recordar el abandono de sus padres, se siente real, porque ya nos han mostrado eso de los personajes de forma sutil. Y Rey, nuestra protagonista, la nueva heroína, había sido introducida como una chica ilusamente optimista y de buen corazón, y te dan una idea de cómo ha sido su vida esperando, y en general, parece alguien bastante adorable, pero después tenían que arruinarlo todo. Rey es el peor personaje de The Force Awakens. Si bien desde el principio era obvia la intención de que fuera un personaje esperanzador o representador de inocencia y bondad, no era tan irritante. El que supiera defenderse tenía sentido, al crecer totalmente sola. Su conocimiento de naves tiene una explicación. Y si bien su primera vez volando significó una victoria, al menos la película nos había mostrado su inexperiencia al hacerla trastabillar en la persecución. En conflictos posteriores cometí algunos errores, se mostraba un temperamento algo difícil, y cuando salvó a Finn del monstruo del hentai lo hizo con ingenio y no con poderes mágicos. Incluso su miedo ante la visión del sable de Luke funciona, al no retratarla como una temeraria sin cerebro. Tiene sentido el tener miedo y rechazar la idea de que su familia nunca volverá. Pero luego, el resistirse a la invasión mental de Kylo era suficiente para mostrar que tenía habilidad con la fuerza, pero ¿cómo vamos a dejar que nuestra protagonista femenina sea rescatada por dos hombres del 2015? Aunque no tenga sentido argumental.
Dejemos que use un truco Jedi de manipulación mental, aunque para ella los Jedi eran solo una leyenda. En la pelea del bosque podría perdonar que pudiera tomar el sable, es un momento de adrenalina y tal, pero cuando tiene su momento mágico de la fuerza y logra partirle la cara a Kylo es ridículo. Sí, Kylo estaba físicamente herido por un disparo, además de que estaba alterado por haber matado a su padre, pero aún así logró derrotar fácilmente a un hombre que ha sido entrenado para el combate toda su vida. No hay forma de que Rey pueda vencerlo, y ni siquiera era necesario que lo venciera. La grieta que lo separa por la inminente destrucción del planeta debería haber permitido a Rey escapar en lugar de haberle salvado el trasero a Kylo. Este es el enorme error que las secuelas arrastrarán. Snoke da flojera. Las soluciones a muchos de los problemas a los que los héroes se enfrentan tienen sentido, aun si no son muy ingeniosas. También he de reconocer que la película es lo suficientemente sobreexplicativa para que las personas ajenas al mundo de Star Wars puedan entender lo esencial, pero tampoco se aprovecha de esto. Las explicaciones son puestas en diálogos rápidos y efectivos, te dan la información necesaria y no desperdician tiempo siendo redundantes. Ya que se las han arreglado para que los personajes puedan importarte, aunque sea un poco, son capaces de darnos escenas tiernas o interesantes. Quitarle la máscara a Kylo Ren es una de las mejores decisiones tomadas en las secuelas. Y al fin los Stormtroopers pudieron hacer algo. Siguen siendo matados a conveniencia, pero ya no de forma tan absurda como en las anteriores batallas. Esta vez al menos pudieron mostrarnos parte de la crueldad de la Primera Orden, pero el contexto de esta y su relación con la Nueva República y la Resistencia está muy vacía. No hay problema en que decidan no tomar la narrativa política de las precuelas, pero la aparición de la Nueva República no hizo más que confundirme. Así como la película hace un buen trabajo contándonos a rasgos generales qué fue de estos personajes, nos dejan totalmente en blanco respecto al nacimiento y levantamiento de la Primera Orden y las afiliaciones de la Resistencia. Nos sueltan sin más el momento en que la Primera Orden da el golpe definitivo a un gobierno que nunca conoceremos y no nos importa. En cuanto a la obvia reminiscencia de esta trama con A New Hope, no puedo apuntarlo totalmente como un fracaso. Lo veo más como una forma de reinventar algo desde sus cimientos, porque la película nunca depende de este paralelismo y tiene agregados distintos. Nunca fue sobre destruir la base, sino sobre encontrar a Luke y presentarnos a estos personajes y sus conflictos. Sí, encuentro risible la inclusión de la Starkiller y los inútiles intentos por distinguirla que son derribados por el mismo Han Solo. Pero, a fin de cuentas, lo peor que puedo señalarle a esta película por reutilizar estos elementos es cierta falta de creatividad y solo en algunos aspectos. Para el final del día, pese a quien le pese, The Force Awakens es una versión muy mejorada de A New Hope. Tiene problemas al establecer el conflicto político de fondo, y en el tercer acto mandan al carajo al personaje de Rey y la coherencia del poder, pero en general lo hacen bien introduciendo a los personajes y este nuevo viejo mundo de guerras espaciales. 6 de 10.